Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, estamos aquí con Julián Clemente, autor de este libro. Este libro es, se lo digo yo, la Biblia de Spider-Man. Es decir, si quieren saber algo de Spider-Man, este es el libro. ¿De acuerdo? Y tenemos aquí al autor, que además es editor de Marvel en España, y nos va a hablar un poquito del personaje y sobre todo nos va a hablar del libro. Con este libro encima de la mesa, ¿tú crees que ya, porque es un libro de trabajo, digamos, en movimiento, como hemos dicho antes, ¿tú crees que con esto ya se ha contado todo lo que había que contar del personaje? Yo he intentado que sí. Ha habido un momento en que yo he tenido la intención de que estuviera todo. El libro cuenta la historia fundamental del personaje, pero también se mete en harinas que pocas veces ha entrado. Por ejemplo, hablamos, pues no sé, desde la serie japonesa de Spider-Man hasta cosas que en principio pudieran parecer inverosímiles, como juguetes, y siempre muy de cerca al personaje, pero también tocando todo lo que le rodea. Y en un momento dado el objetivo fue, si existe, si le ha pasado al personaje, hay que contarlo y hay que llegar al fondo, hay que ser todo lo minucioso que se pueda para que nadie pueda llegar y detrás y decir, ostras, se puede contar más. Yo siempre tenía la sensación de que Spider-Man era un poco como el mascarón de proa de Marvel. ¿Tú coincides con eso o no? De la editorial me refiero, de los cómics. Sí, ¿sabes lo que pasa? Emblema. Es que Spider-Man es un personaje tan rico que se puede mirar desde muchas facetas. Está la faceta más personal de los lectores, que es, tú te identificas con Peter Parker porque eres un poquito, todos los lectores creo que somos un poquito como Peter Parker, al menos en esa manera de ser. Quizá casi ninguno seamos un genio científico, eso desde luego, pero nos identificamos mucho con Peter Parker y nos duele mucho todo lo que pasa a Peter Parker cuando son cosas malas. Y luego por otra parte está la vertiente más mercantilista del personaje, que en ese sentido pues sí, siempre ha sido un poco el estandarte de Marvel, y en un momento dado Marvel asume eso y lo convierte prácticamente en un vehículo comercial. Esto ya desde los 70, cuando crea una serie como Marvel Team Up, donde Peter Parker se diluye completamente, nunca se quita Spider-Man la máscara y básicamente es una manera de llamar la atención y recordar que este es el personaje principal y aquí están todos los demás. Sin hacer ningún spoiler, pues yo tengo que decir que yo he sido lector de cómics de Marvel desde que era chavalín, con lo cual tengo 53 años, pues llevo toda la vida leyendo TVO de superhéroes y a pesar de todo ha habido varias sorpresas en el libro. Entonces, sin hacer ningún spoiler, ¿qué es lo más sorprendente que se puede encontrar en el libro en cuanto a información? Porque esto está repleto de información. Has citado el Spider-Man japonés, por ejemplo, y a mí me llama la atención, a ti, ¿qué parte del libro te parece que es la que puede ser más sorpresiva para alguien que de alguna manera haya leído algún tiempo Spider-Man? Yo creo realmente, y es un poco creo que el punto de interés del libro, que todas las épocas tienen alguna forma de encanto, y estamos desde los 60 cuando vemos esa versión casi comiquera de Mad Men que tenemos con Stan Lee y Steve Ditko, y es muy auténtico cuando ves que Steve Ditko vivía, tenía el estudio donde trabajaba apenas 6-7 manzanas de Marvel, y acababa sus páginas y las llevaba en mano hasta Sol Brodsky, que era el ayudante de redacción de Marvel, y a su tiempo estaba también con Eric Stanton, que era su compañero de estudio, y nos da una idea muy auténtica de ese Nueva York de los años 60 que a mí me parece absolutamente fascinante. A luego cosas, pues yo que sé, como enterarnos que la idea del famoso traje negro de Spider-Man fue un chaval que escribe a Jim Shooter, que le da esta idea de que Spider-Man cambie de traje. A Jim Shooter le parece estupendo y deciden hacer una historia con eso, cosa que ahora me parecería impensable que llegara un lector cualquiera, sí, claro, propusiera una idea y pasara siquiera el corte de que le leyera el director editorial. Historias de esas yo creo que hay muchísimas, y me parece que es el punto de interés del libro. De las muchas etapas que tú has abordado en el libro y las muchas vidas de Spider-Man, ¿a ti cuál te gusta más y cuál te gusta menos? Dentro de los cómics hablamos, ya hablaremos de las pelis ahora en un momento, pero sobre los cómics,
¿Cuál es la etapa que a ti más te gusta, le tienes más cariño y la que de alguna manera te deja un poco más... Personalmente yo le tengo muchísimo cariño también porque es el momento en el que yo empecé a leer los tebeos de Spider-Man de manera regular, a comprármelo yo con mi dinero, etcétera, a la etapa de la primera mitad de los años 80 cuando, y ahora he podido descubrirlo al examinarlo de cerca, cuando es Tom DeFalco como editor, no como guionista sino como editor, quien guía el destino del personaje, quien dice tenemos 3 colecciones pero vamos a coordinarlas para que parezca que estemos contando la vida de un mismo personaje y que tanto lo que hace Roger Stern de Amazing Spider-Man, que está presentando al Duende, como lo que hace Bill Mantle con estas historias de contenido social, incluso J.M. de Matisse, que se pone a hacer algo tan impensable hoy día como centrar sus aventuras en el hogar de ancianos de Tia May, sea relevante, sea interesante para los lectores y tengan algún punto de interés y sea diferente cada uno de ellos y al mismo tiempo coherente con el personaje. A mí es una época que me resulta fascinante y creo que es una edad de oro comparable con la de Jerry Conway o con la de Steve Ditko y Stan Lee de los orígenes. Y hombre, la época en la que yo personalmente como lector y habiendo repasado los tebeos, que se me hace más dura, probablemente sea no la época inicial del matrimonio, donde todavía los dibujantes como Todd McFarlane, Eric Larsen, Max Batley y las historias que eran muy ligeritas, que eran muy entretenidas, nos hacían olvidar que ahí estaba perdiéndose una parte de la magia, sino las que vinieron después, cuando Spider-Man se volvió más pesimista, más huraño, cuando daba la sensación que no sabían muy bien qué hacer con el personaje y le metieron cada vez en una locura mayor, que si la etapa del clon, que si aquellos relanzamientos en falso que hacían que no iban a ninguna parte. Me pareció que el personaje estaba muy perdido y quizás sea la que menos me guste en perspectiva. Que se puede, sin por supuesto no poder desvelar nada, ni vas a hacer spoiler, pero digamos que después del lío del Spider-Man superior, que a mí me gustó mucho, ¿Marvel tiene algo preparado potente con el personaje, teniendo en cuenta esta nueva vida que tenemos ahora en el cine? No sé si es en relación al cine o es simplemente el plan establecido de Marvel. Yo creo que han sido muy inteligentes a la hora de vamos a recuperar el espíritu del Spider-Man adolescente, pero no lo vamos a hacer con Peter Parker, lo vamos a hacer con este nuevo Spider-Man que a mí me parece fascinante, que es Miles Morales. Y por un lado vamos a dejar algo que no hacían desde principios de los 2000, vamos a dejar que Peter Parker avance. No se sabe muy bien a qué, no se sabe cuándo volverá para atrás, que es un personaje que siempre acaba volviendo a los orígenes, pero vamos a dejar que avance en la edad adulta, que es un poco lo que está haciendo Dan Slott en Amazing Spider-Man, y en ese sentido me parece muy interesante las dos vertientes que han buscado y que enlaza un poco con lo que hicieron a principios de la década pasada. Y cuando llegue la película no sé muy bien cuál será el planteamiento, no creo que se mueva mucho ese planteamiento, a no ser que se dé contra un muro lo que están haciendo, y yo creo que no, que va a funcionar. Y hemos hablado igual de lo que más te gustaba y tal, ahora podríamos hablar de lo que más y lo que menos en cine. En cine, pues... ¿Cuál es tu película favorita? Spider-Man 2, por supuesto. Spider-Man 2 de Sam Raimi. De Sam Raimi, me parece que es la película en la que está mejor concentrado el espíritu de lo que es Spider-Man, y con escenas tan brillantes como esta de cuando parece que ha recuperado los poderes, dice I'm back, I'm back, I'm back, y entonces descubre que no es así, se pega el leñazo y dice my back, my back, my back. Cosas así tan divertidas y al mismo tiempo tan patéticas, que retratan muy bien a cómo es el personaje de Peter Parker, y luego momentos tan icónicos como ese momento del traje en la basura de la Missing 50, que prácticamente tenemos retratada la imagen de John Romita. A mí me enamoran terriblemente. Spider-Man 3, por supuesto. Spider-Man 3, porque es justo lo contrario, es como si realmente hubieran querido emular los años 90 en el cine, y a fe que lo consiguieron, pues con esos personajes vacíos, con ese darle esa vuelta innecesaria al origen de Spider-Man. Y en el libro he intentado un poco desentrañar por qué fue ese pequeño desastre Spider-Man 3, y hay cosas que suceden en la producción, porque es una película gigantesca que tiene que hacer el más todavía, a pesar de contar con la gente que ha hecho las dos anteriores. Pero por otra parte yo creo que en las semillas de lo que propone Sam Raimi ya está un poco la catástrofe en la que luego se convierte. Por ejemplo, Sam Raimi desde el principio planteó que el hombre de arena iba a ser el verdadero asesino de Tío Ben, lo cual me parece una absoluta barbaridad.
Sí, porque hay que decir que en el libro también abordas parte de cine, o sea, la parte de cine, y lo que sí, respecto a la nueva película, ¿qué vibraciones te plantea? Pues mira, siéndote ¿La completamente nueva o las sinceros, nuevas? Porque claro, es un poco galimatías todo lo que está pasando ahí, ¿no? Sí, se supone que si vamos- aparece, la gente lo busca en el tráiler. Hay gente que ha visto a Spider-Man en el tráiler de Capitán América, yo tengo que confesar que yo no tengo la vista tan rápida, pero hay gente que dice que lo ha visto en sombra o no sé qué, todo tipo de leyenda urbana, pero lo que me llama la atención es eso, es decir, esa necesidad de sacar a Spider-Man de la compañía que en principio lo tiene para compartirlo con Marvel, ¿no? ¿Eso cómo lo ves? Yo creo que es muy importante que Spider-Man deje de ser apócrifo en cine, y me explico. Parte del fracaso de las nuevas películas, fracaso entre comillas, porque son películas que si miras la taquilla no han hecho Sí, lo que esperaban, yo quiero un fracaso, pero no han hecho una mala taquilla, Claro. desde luego. Y son películas irregulares, tienen cosas que a mí me gustan y que a mí me disgustan. No se puede decir que sea un fracaso absoluto artísticamente hablando. Yo que sé, Andrew Garfield me parece un buen Spider-Man, aunque no sea el Peter Parker con el cual yo me identificaría. Yo creo que uno de los motivos de fracaso de esas películas es que estaban intentando jugar a un juego que ya se había acabado, que es el de las franquicias independientes, que es el juego en el que jugábamos en los años 2000, cuando la gente lo que quería Sí. jugar ya era a los universos compartidos. Y por eso era muy importante que Spider-Man dejara de ser apócrifo, se integrara en un universo cinemático y realmente sintiéramos que ese es el Spider-Man auténtico y no estuvieras viendo cuánto iba a aguantar antes de que hubiera un acuerdo o volviera los derechos a Marvel. Y luego, ¿qué va a salir de ahí, chico? No tengo ni idea. Me dan muy buenas vibraciones que por fin quieran hacer un Spider-Man adolescente, porque a pesar de todo no lo hemos visto, no hemos llegado a verlo nunca. Spider-Man, lo habitual era contratar un actor de 25 tacos que empezara, sí, en el instituto, y a mitad de película, o como mucho al final de la primera película, ya le teníamos fuera de la universidad, fuera del instituto, porque había que llevarlo a la universidad. Pero por otra parte, tener a un actor de 19 años es muy meritorio, pero se crece muy deprisa y las películas se tardan en hacer. Me hubiera gustado ver cómo hubiera sido esa apuesta en la televisión, donde sí que a lo mejor hubiéramos podido ver a Spider-Man crecer. Yo creo que si hay una lección que nos ha enseñado la saga de Harry Potter, es que cuando el público crece con el personaje, le tienes cazado. Y eso no sé si es posible hacerlo con Spider-Man, sobre todo por el timing que suelen tener sus películas, y creo que quizás en la tele se conseguiría. Y ahora pasando un poco a... Evidentemente no nos vas a revelar ni líneas argumentales, ni spoilers, ni nada, pero por decirlo de manera clara, que después de Secret Wars, ¿qué pueden esperar los lectores españoles de Marvel, de los cómics Marvel, de las viñetas Marvel? Pues... Y de lo que se va a editar, va a haber sorpresas. Sorpresas, yo creo que más o menos se va a seguir con una línea que ya se había emprendido, pero que probablemente no era la principal. Yo creo que en principio el Marvel Now intentaba explotar la franquicia de Vengadores, que fuera muy potente, y se la colocó a Jonathan Hickman para que hiciera una etapa muy épica, pero luego lo que ha triunfado han sido cosas como Mrs. Marvel, cosas como Daredevil, cosas como Hulka, que son series muy divertidas, que consiguen llegar al lector a través de la autenticidad, y yo creo que es el espíritu que quieren llevar a la Marvel post-Secret Wars. Y estoy leyendo títulos que creo que es lo que tiene que ser Marvel. Tienen que ser títulos divertidos, que no se compliquen excesivamente la vida y que consigan atraer al lector por su autenticidad. Yo estoy viendo ya títulos que desde el principio digo, este es el que me va a enamorar. La Thor de Jason Aaron, que ya venía teniendo una trayectoria muy interesante, me parece un tebeazo a seguir. Cosas tan inverosímiles como el Awesome Hulk, que ves la idea que dices y digo, ¿dónde se están metiendo? Y ayer mismo leí el primer número y me parece un cómic divertidísimo. Y desde luego Mrs. Marvel, la trayectoria que llevaba el propio Spider-Man con Dan Slott, el nuevo Daredevil quizás sea un cómic a tener en cuenta. Por ahí es por donde va a ir la nueva Marvel, cómic divertido. Ahora que me comentas lo de Daredevil, y ya también un poco por ir terminando, ¿qué influencia crees que tienen? Evidentemente las películas sí que tienen, de alguna manera, influyen o no en los cómics, ¿tú crees? Las películas. Yo creo que suele ser
influyen, digamos, en la literalidad. Es decir, al Capitán América le pones ese traje que parece de un Navy SEAL y enseguida los cómics se tiene que trasladar y nos encontramos a Jerome Opeña haciendo esa especie de traje espantoso de Navy SEAL. Pero la literalidad no es más que el barniz que rodea a los cómics. Yo creo que la influencia suele ser al revés. Vamos a ver una película esta primavera, Capitán América Civil War, que es fruto de lo que se ha venido haciendo en los cómics desde el año 2006. Y yo creo realmente que el cine necesita mucho más a los cómics que viceversa. Los cómics se han sabido reinventar, han sabido aportar cosas tan diferentes y tan interesantes como desde Jessica Jones, que lo acaba de llevar ahora a Netflix de una manera muy interesante, hasta lo que hablábamos del Capitán América, el Soldado de Invierno. Son cómics muy diferentes. Si no se hubieran hecho esos cómics, no tendríamos esas películas. Y yo siempre miraría con más atención y más interés lo que hay en el cómic para llevar al cine que al revés. Pues me parece bien como conclusión. Ya yo les voy a dar la mía, y no porque esté aquí Julián. Hasta ahora yo no he visto una película que refleje la épica y el sentido de aventura que puede tener una página doble de un cómic, porque además creo que el cine es imposible que pueda captar eso así. Y yo, por ejemplo, me remito al primer número de Secret Wars, de la colección de Secret Wars, que es el número, por decir así, catástrofe total. Eso el cine, yo creo que no podría hacerlo. ¿Tú crees que podría hacerlo? ¿Podría recrearlo? Que el cine se acerca en determinados momentos, no sé, el plano secuencia, que además tú y yo lo vimos juntos, de Vengadores, ese plano secuencia yo tenía los pelos como escarpias, porque me daba la impresión de estar viendo el gigantesco desplegable de Brian Hitch. Pero tan desplegable y tan gigantesco. Como siempre, yo vuelvo a lo de siempre. El cine puede ser ese sitio que vayamos y en determinado momento nos emocionemos por encontrar una parte de lo que hemos visto en los cómics, o puede ser la puerta de entrada para atraer a nuevos aficionados. Pero yo no disfruto con nada como leyendo un cómic. Me pasa lo mismo, tengo que decirlo, es la verdad. Bueno, Julián, pues muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Insisto, Biblia absoluta, y hay que decir que no solo es sobre Spider-Man, porque en el fondo al hablar de Spider-Man tú estás hablando de muchas épocas y en el fondo estás hablando de historia del cómic. Es que se nos va mucho la pinza. Para llegar a 700 páginas se nos ha ido mucho la pinza. Pues de verdad, lectura divertida, amena y además absolutamente imprescindible para aficionados al cómic de superhéroes y a las películas de superhéroes, porque también tiene contenido de cine. Julián, un placer, y nada, a ver si otro día tenemos otra charla ya más metidos en cine y demás. Cuando queráis, Miguel, un abrazo. Estupendo, hasta luego. Hasta luego.